La clase anterior habíamos quedado en lo siguiente, habíamos hablado de dos problemas, ¿sí? Que uno era el bosque, encontrar un bosque de peso máximo, que finalmente este algoritmo, bueno, este problema recibe como entrada un grafo G no dirigido y una función de pesos definida sobre todo las aristas de este grafo. Como salida, lo que nos entregaba era un bosque B, que es un subgrafo de G de peso máximo. Y es decir, la suma de los pesos de las aristas que quedan dentro de ese bosque era el máximo posible. Y por otra parte hablamos del problema del árbol generador de peso mínimo, que como entrada también recibía lo mismo, un grafo G no dirigido, y también una función de pesos definida sobre todas las aristas. Y como salida, esto nos entrega, o el problema es encontrar T subgrafo de G, árbol generador de peso mínimo, ¿sí? O sea, un grafo que su arista, o sea, un árbol tal que sus aristas, o sea, sus vértices son los mismos que del grafo G, no me falta ninguna arista, que además tenga peso mínimo, o bien determinar o decidir si G no es conexo. ¿Sí? Obviamente, si es que el grafo original no es conexo, es imposible encontrarle un árbol generador, ¿sí? Porque cualquier subgrafo que yo tome ahí que tenga todas las aristas, perdón, los mismos vértices que el grafo G, necesariamente va a quedar disconexo. Así que es imposible encontrar un árbol. Pero la gracia de este problema es eso, es determinar si es que no es conexo y en caso de ser conexo, entregar un árbol generador de peso. Vimos que estos dos problemas eran equivalentes, ¿sí? Y la forma de hacer la equivalencia era bastante simple dentro de todo, ¿sí? Tiene que ver con manipular en el grafo original, por ejemplo, si parto con un grafo al cual le quiero encontrar un bosque de peso máximo, lo que hacíamos era primero eliminar todas las aristas que tuvieran peso negativo, porque esas obviamente no las vamos a considerar, ¿sí? Y después agregar puentes entre las componentes conexas resultantes, para que el grafo que me queda sea conexo. Y a ese nuevo grafo encontrarle un árbol generador de peso mínimo. Me faltó algo. También a la función de costos le cambiamos el signo, ¿sí? A todos los valores. ¿Sí? Después de eliminar las aristas con pesos negativos, le cambio el signo a todas las demás y agrego aristas que terminan siendo puentes entre las componentes conexas que aparecen, de manera de obtener un grafo conexo, y que a estas aristas que pongo les puedo poner un peso cualquiera, arbitrario. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Va a ser finalmente porque después esas aristas las voy a eliminar todas, así que no van a afectar en el resultado final. ¿Sí? En ese sentido, ¿por qué pasa eso? Es porque después cuando yo le encuentre cuando encuentre un árbol generador para ese grafo nuevo, necesariamente eh, todas esas aristas que agregué van a estar en el resultado, todas, sin excepción, ¿sí? Y no hay ninguna que pueda ocupar yo en vez de esas de ahí, ¿sí? Porque como son aristas que son puentes entre componentes conexas, si yo saco esa, necesariamente formo disconexidad, ¿sí? No voy a tener algún puente, ¿sí? O sea, no voy a tener algún otro camino que las una. Entonces, como esas siempre van a participar independiente del peso que tengan, y después al eliminarlas no me cambia el resultado. Y para el otro lado era algo similar, donde lo único que había que hacer, había que tener una pequeña salvedad, es que las funciones de costos nuevas no es solamente cambiarle el signo, sino que es cambiarle el signo y sumarle
uno más el máximo de los pesos que tengo, ¿sí? Y eso es para que finalmente mi grafo resultante, el grafo modificado en el fondo, tenga pesos positivos en toda su arista, ¿sí? Entonces, no voy a tener aristas que descartar desde un comienzo al momento de encontrar el bosque de peso máximo, ¿sí? Porque no van a haber aristas que van a estar restando. Entonces, en ese sentido, estos dos problemas eran equivalentes. Y lo que vamos a ver ahora va a ser un teorema que nos da una condición de optimalidad para el problema de encontrar los bosques, perdón, los árboles árboles generadores de peso mínimo. Entonces, voy a considerar G, C una instancia, ¿sí? O sea, un input para entregarle al problema del árbol generador de peso mínimo. Una instancia de MSTP. Y CAT, un árbol generador cualquiera. Un árbol generador BT. Entonces, las siguientes son equivalentes. Bueno, tenemos A, que nos va a decir T es óptimo, ¿sí? O sea, es la solución del problema, es mi árbol generador de peso mínimo. Lo otro es que para toda arista E que esté uniendo dos vértices X e Y, que sea una arista del grafo que no esté en el árbol generador que estoy considerando, ninguna arista. A ver, ¿cómo lo voy a poner? Para toda arista, que lo quiero escribir no lo quiero escribir tanto en palabras, quiero escribirlo más en símbolos. A ver, para toda arista, yo lo que quiero es que si tomo cualquier camino que una X e Y en el árbol, tiene costo más grande que esa arista. Podría escribir como un C, ¿no? Sí, sí. Eh, Dame un segundo. Entonces, para toda arista, eso, para toda arista y para todo F en PXY, sí, eso voy a mencionar bien que eso. El costo de E es mayor o igual que el costo de F. Sí, eso. Entonces estoy diciendo que para cualquier arista que sea de la forma XY, que esté en el grafo y no esté en el árbol, y para cualquier F que esté en el camino que une a X e Y en el árbol, ¿sí? Recuerden que como es un árbol, hay un único camino que está uniendo a X e Y, ¿sí? Porque si hubiese otro, habría un ciclo, y los árboles no tienen ciclo, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo acá, si F es una arista cualquiera que está en este camino que está uniendo a X e Y en el árbol, y tengo una arista en el grafo que une a X e Y, ¿sí? O sea, estoy diciendo, en el grafo original puede haber un ciclo, ¿sí? Pero en el árbol ese ciclo no existe, ¿sí? Entonces esa arista que unía X e Y, si no está en el árbol final, significa que ahí hay otro camino, ¿sí? Hay un único camino que une esas dos aristas, perdón, esos dos vértices. Entonces, cualquier arista que pertenezca a ese camino tiene que tener costo menor o igual a la arista XY, ¿sí? O sea, en el fondo, lo que estoy diciendo es que para cualquier par de puntos que estén unidos originalmente en el grafo, ¿sí? Y si yo tengo un árbol generador, entonces necesariamente en el camino que se me forma en ese árbol generador, las aristas tienen que tener un costo menor, tienen que tener un peso menor, ¿sí? O sea, en el fondo eso me está diciendo, me está caracterizando la optimalidad, o sea que esto es de peso mínimo. En el fondo, para cada arista posible me traté de quedar con los caminos en los que cada arista
pesara menos que una arista fija. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Parte C. Para toda arista que pertenezca al árbol generador, E es una arista de costo mínimo en el corte de los vértices de C, donde C es una componente conexa de T menos E. ¿Ya? Y aquí quiero hacer una pausa también. Tratemos de entender esto. ¿Qué significa? Resulta que si yo tomo una arista cualquiera del árbol, ¿sí? Y pienso en el grafo que me resulta de tomar el árbol y restarle esa arista, eso siempre me va a quedar con dos componentes conexas. ¿Sí? Recuerden que en un árbol, toda arista es puente. ¿Sí? Entonces, al sacar esa arista, necesariamente se me van a formar dos componentes conexas. Entonces, lo que estoy diciendo, cuando digo C es una componente conexa de T menos E, puede ser cualquiera de las dos, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que yo voy a mirar estos dos grupos de vértices que me quedan separados ahora, y los voy a ver en el grafo original, en el grafo G. ¿Sí? Y voy a ver el corte de ese grupo de vértices en el grafo G. ¿Qué era el corte? Son todas las aristas que tienen uno de sus extremos dentro de este conjunto y el otro extremo lo tienen fuera. ¿Sí? En particular, fíjense que el vértice E pertenece a ese corte. ¿Sí? Porque como definí el conjunto C, fue justo cuando al árbol le saqué esa arista. Entonces, eso me dividió el grafo T en dos partes. Y si yo miro eso ahora con el grafo G, digamos, con todas las aristas completas, esa arista E que saqué pertenece al corte. ¿Sí? Pero además de pertenecer al corte, para que esto sea un óptimo, lo que voy a pedir es que esa arista sea la que tiene el costo más bajo en el corte. ¿Sí? Esa otra forma de estudiar la optimalidad. En el fondo, en esencia, es como que cada vez que yo separo mi grafo en dos grupos de vértices, la arista que pertenece al árbol va a ser la que tiene costo mínimo en ese corte. ¿Sí? Ya. Entonces, demostración de. Entonces, A implica B. Entonces, supongamos que T es óptimo, ¿sí? O sea, es un árbol generador de peso mínimo, o de costo mínimo, como queramos verlo. Y que B es falso. ¿Qué significa esto? Es decir, que existe una arista E que pertenece al grafo G, pero no pertenece al árbol, tal que, perdón, existe una arista I y existen EI y F en el único camino que une a X e Y en el árbol, tal es que el costo de E es estrictamente más bajo que el costo de F. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, yo quiero llegar a una contradicción y ver que con esa información de ahí puedo construir otro árbol que tiene un peso más bajo que el que estoy suponiendo que es óptimo. ¿Sí? ¿Se le ocurre alguna idea de cómo hacerlo? Recuerden lo que podemos trabajar, lo que podemos hacer con los árboles. Recuerden todas estas caracterizaciones. Recuerden que un árbol es un grafo conexo y sin ciclos. ¿Sí? Se sabe que un árbol, o sea, un grafo es un árbol, sí, solo sí también tiene n-1 aristas, y además, cualquiera de las dos siguientes, no tiene ciclos o es conexo. ¿Sí? Cualquiera de las dos.
Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es que estoy suponiendo que existe una arista que no está en el árbol y una arista que está en el árbol y que de hecho está uniendo a los puntos X e Y mediante por este camino que hay, de manera que ese costo es más bajo. Entonces, lo que yo puedo hacer, voy a decir, bueno, entonces si esta arista que tiene un costo más alto que E, la puedo eliminar. Pero ahí, ¿cuál es el problema que tengo? Voy a tener inmediatamente el problema que el grafo T me deja de ser un árbol porque queda desconexo. De hecho, tiene una arista menos de lo necesario. ¿Sí? Entonces ahí podríamos agregarle otra arista, ¿no? Claro, porque ahí recupero la conexidad y tengo Y esa, n-1 claro, aristas nuevamente. Así que es y un ese es árbol. más óptimo. Claro, porque le reemplacé una arista que tenía un peso más alto por una que tenía un peso más bajo. Así que tiene un peso menor. Entonces, así el árbol, o voy a anotarlo así, así T', definido como T menos F más E, es un árbol, ya que tiene n-1 aristas y es conexo, ¿sí? Porque el único camino que había perdido era el camino entre X e Y. Bueno, quizá perdí otros más que ocuparan ese camino también, pero lo recupero al poner la arista que une a X a Y. Ahí, ¿sí? Entonces es un árbol n-1 arista y conexo, o bien se puede ver también que queda sin ciclo, ¿sí? Porque eh, al agregarle el arista XY, se me armó un ciclo, y ese ciclo lo rompo sacando la arista F. Entonces, las dos cosas son equivalentes. Entonces, esto es un árbol con costo menor al original. ¿Sí? De hecho, el costo de T es igual al costo de T' menos el costo de E más el costo de F. ¿Sí? Y como el costo de F menos el costo de E es mayor que cero, esto es mayor estricto que el costo de T'. ¿Sí? Es la única modificación. De hecho, puedo recalcular el costo de esa manera, así súper simple, porque lo único que hice fue reemplazar una arista. ¿Sí? Listo. Entonces, por lo tanto, perdón, esto contradice la optimalidad de T. ¿Sí? Fíjense que esto de cierta forma ya nos entrega una forma algorítmica, de hecho esta misma demostración nos entrega una forma algorítmica de poder obtener un árbol generador de costo mínimo. ¿Sí? Pensemos lo siguiente, nosotros sobre un grafo cualquiera ya tenemos un algoritmo que nos entrega un árbol, ¿sí? Con raíz en un vértice fijo, ¿sí? Que eran estos algoritmos de búsqueda en grafo, ¿sí? Ya sean búsqueda en ancho, búsqueda en profundidad, ¿sí? Entonces, ese mismo algoritmo nos va a avisar si es que el grafo es conexo o no, ¿sí? Si no es conexo, damos eso como respuesta. Recuerden que el problema de buscar un árbol generador de peso mínimo es determinar si es que el grafo es conexo o no, y en caso de serlo, encontrar el árbol óptimo, ¿sí? Entonces yo podría decir, ok, hago correr el algoritmo de búsqueda en grafo y determino si es conexo. Si es que no es conexo, digo, ok, el grafo no es conexo. Si es conexo, continúo con lo siguiente. Si el grafo es conexo, lo que voy a hacer es fijar un vértice cualquiera y armar un árbol dentro de eso. Eso va a ser un árbol generador necesariamente porque el grafo es conexo, ¿sí? Y voy a tener ese árbol listo. Y después yo me voy a hacer una pregunta, voy a recursivamente chequear si es que el árbol es óptimo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a listar todas las aristas del grafo G que no están en este árbol,
y voy a tomar la primera, ¿sí? Después busco en el grafo el camino que une a los extremos de esa arista, y voy viendo una por una en la arista si es que los pesos cumplen esta desigualdad, esta de aquí. Si alguna no la cumple, la reemplazo y vuelvo a aplicar este algoritmo de listar las aristas del grafo menos las aristas del árbol con el que estoy trabajando, ¿sí? Eventualmente, con esos reemplazos que voy haciendo, voy a llegar a un grafo óptimo. ¿Sí? Voy a llegar a un árbol óptimo, ¿sí? Si se Ya. fijan, por la forma en lo que voy haciendo, que tengo que recorrer aristas muchas veces, no es muy eficiente que digamos, ¿sí? Pero resuelve el problema en tiempo lineal, se puede hacer, ¿sí? Entonces, de cierta forma, esta parte de la demostración incluso nos entrega una forma en que podríamos afrontar el problema, ¿sí? Entonces, vamos ahora a B implica C. Entonces, supongamos que C es falso. ¿Eso qué significa? Es decir, existe una arista E que pertenece al árbol, de manera que existe una arista F en el corte de B de los vértices de la componente conexa, ¿sí? Recuerden que acá cuando veo ese corte de la componente conexa estoy pensándolo en el grafo original, ¿sí? Así que aquí, cuando yo le hago un corte a un árbol, siempre me va a quedar con una sola arista, ¿sí? Pero como estoy viendo en el grafo original, pueden haber varias más, ¿sí? Entonces, voy a demostrar que existe una arista, o sea, voy a suponer que existe una arista en el árbol, de manera que si le saco esa arista y veo el corte de cualquiera de las dos componentes conexas, ¿sí? Se va a tener que cumplir que el costo de esa arista C de F es menor que el costo de la arista E, ¿sí? Ese va a ser nuestro supuesto, ¿sí? O sea, que no se cumple C, ¿sí? Que la arista E no toda arista que está en el árbol T es una arista de costo mínimo en el corte. Y nosotros estamos bajo el supuesto que en realidad para toda arista que pertenezca al grafo y no a T, se cumple que si tomo todas las que están en el camino que una X es ahí, se cumple esto de acá, ¿ya? Entonces tratemos de comparar esas dos cosas. Resulta que, supongamos que F es de la forma XY, ¿sí? Entonces, es claro que F pertenece a las aristas del grafo y no pertenece a las aristas de T. ¿Por qué? Esto conversemos. Resulta que cuando yo tomo mi árbol T y le saco la arista E en el fondo para armar este conjunto C que va a ser esta componente conexa, ¿sí? Esa arista va a estar uniendo dos puntos, ¿sí? Digamos U y B, donde uno está en la componente conexa C y la otra está en el complemento, ¿sí? B está en el complemento, ¿sí? Entonces, después lo que yo voy a hacer es tomar, por ejemplo, la componente conexa que tiene al U metido entre medio, ¿sí? Y a eso le voy a encontrar un corte. Si es que hubiese una... O sea, como la arista E estaba uniendo esas dos componentes conexas y F estuviera en el árbol, necesariamente tiene que estar completamente contenida en la componente conexa C o en la componente conexa C complemento, ¿sí? Porque eso, a ver, ¿cómo entender eso?
Claro, si es que está en el árbol, tendría que estar en una de las dos partes, porque lo que hice fue tomar el árbol y sacarle la arista E. Así que si estuviera en el árbol, me tiene que quedar uniendo solamente puntos de la componente C o puntos de la componente C complemento. No puede atravesar de un lado al otro. ¿Sí? Pero estoy diciendo todo lo contrario. De hecho, estoy diciendo que F atraviesa desde C a C complemento. Así que la arista no puede estar en el árbol. ¿Sí? ¿Se entiende ese argumento? Sí. Ya. Entonces lo voy a anotar igual. Ya que si F está en el árbol de T, perdón, en las aristas de T, en las aristas del árbol, entonces al eliminar E, necesariamente F une vértices de C o bien de C complemento. ¿Sí? Porque en caso contrario habría un ciclo. Entonces, tenemos eso de ahí. Entonces, yo sé que este vértice F cumple esta hipótesis, ¿sí? Pertenece acá. Entonces, para esa, se tiene que cumplir que para cualquier otra lista que esté en el camino que une a SX y a SI, se tiene que cumplir la desigualdad acá arriba. Entonces, luego, aquí vamos a meter otra letra, luego, para toda arista G que esté en el único camino en el árbol que une a X y a Y, el costo de G es menor o igual al costo de F. ¿Sí? Es la desigualdad acá arriba. ¿Sí? Sí, ahora G hace el rol de pertenecer al camino. ¿Sí? Entonces, tratemos de analizar esto. ¿Sí? Resulta que yo estoy teniendo esta arista F, ¿sí? Que me queda en el corte de esta componente conexa, después de eliminar E. ¿Sí? Resulta que como eso está uniendo un punto X y un punto Y que están en esas dos componentes conexas distintas, y esa arista no pertenece al árbol, significa que en el árbol tiene que haber otro camino, ¿sí? Que une a X y a Y, pero que no tiene a la arista F. ¿Sí? Entonces, es claro que F no pertenece a este camino, ¿sí? Porque no está en el árbol. De manera que necesariamente E pertenece al camino que une a X y a Y. ¿Por qué? Resulta que yo saqué L y ahora me quedó que X e Y están desconectados, ¿sí? ¿Por qué? Porque se conectan mediante la arista F. Entonces están en distintas componentes conexas. Entonces, en el árbol T, para llegar de X a Y, necesariamente tenía que pasar por la arista E. No había otra forma. ¿Sí? Y eso es simplemente por eso de que en realidad entre dos vértices cualquiera hay un único camino, y estoy ocupando ese hecho, y el hecho de que al eliminar E, X e Y quedaron separados. Entonces, E tenía que pertenecer al camino que está uniendo a X y a Y. ¿Sí? Sí. En particular, lo que voy a tener es que el costo de E es menor o igual al costo de F, lo que contradice nuestro supuesto.
¿sí? Porque supusimos que en realidad la arista F lo que hacía era hacer esta desigualdad estricta para el otro lado. Luego, se cumple C. Si no lo voy a anotar de nuevo. Entonces tengo que, si yo tomo cualquier arista que esté en mi árbol, bueno, si se cumple la condición de B, entonces cualquier arista que yo tome en el árbol, si la saco, entonces el corte de una de esas dos componentes con esa, cualquiera, da lo mismo, los cortes van a ser los mismos. Contiene aristas cuyo costo es siempre mayor o igual a la arista que seleccioné. ¿Sí? Entonces, en el fondo, lo que estoy haciendo es que para cada corte en el grafo, me estoy quedando con la arista que tiene el costo más bajo. ¿Sí? Y esa es la que estoy agregando al árbol. Ya. Perfecto. Entonces, ahora nos falta ver la última parte, que C implica A. Ya está tiene un pequeño truquito entre medio, pero es fácil de justificar. Entonces, supongamos que el árbol T satisface esta propiedad de los cortes, ¿sí? Satisface C. Y sea, vamos a considerar T' un árbol óptimo, de manera que la intersección de las aristas de T', perdón, con las aristas de T es lo más grande posible. ¿Sí? Bueno, acá observaciones. Árboles óptimos para este problema pueden haber muchos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomase un grafo completo, ¿sí? O sea, un grafo que tiene todas las aristas que puede tener adentro, y todas las aristas pesan 1, voy a tener que, en realidad, cualquier árbol que yo arme adentro va a ser un árbol óptimo. ¿Sí? Entonces, y claro, si hago algunas modificaciones con esos pesos y todo eso, yo siempre voy a poder, o sea, no siempre, pero van a haber muchos casos en que voy a tener muchos árboles óptimos, ¿sí? Entonces voy a seleccionar uno de todos los árboles óptimos que hayan, voy a seleccionar aquel que la intersección de sus aristas con las aristas del árbol T con el que estoy trabajando sea lo más grande posible, ¿sí? Que tenga la mayor cantidad de elementos. Entonces, bajo ese supuesto extra, mostraremos que de hecho ese árbol T' es igual a T. ¿Sí? ¿Y eso a qué me lleva? Bueno, me lleva a que el árbol T óptimo, ¿sí? Porque estoy suponiendo que T' es óptimo, entonces voy a tener eso. Entonces, para que esos sean iguales, fíjense que como los dos son árboles generadores, ¿sí? Tienen los mismos vértices, ¿sí? Y son los mismos vértices de G. Entonces, la única diferencia que pueden haber entre los dos es en términos de su arista. Entonces, supongamos que no son iguales. Eso significa que, es decir, existe una arista E de la forma XY que pertenece al árbol que estoy trabajando, al que quiero demostrar que es óptimo, y no está en el árbol óptimo. ¿Sí? Y a partir de esa vamos a demostrar que, de hecho, se puede encontrar otro árbol óptimo que tiene, de manera que esta intersección de las aristas es más grande. ¿Sí? Lo que contradice
el hecho de que esta de acá sea la más grande posible. ¿Sí? Y esa va a ser la contradicción a la que vamos a llegar. Ya. Entonces, tenemos que trabajar con el asunto de los cortes, tenemos que trabajar con las componentes conexas. Entonces, para esta arista de acá, como pertenece al árbol T, se hace una componente conexa de T menos E. Luego, E es la arista de peso mínimo en el corte de los vértices de C. ¿Sí? Acuérdense, vuelvo a decirlo, este corte lo estoy viendo en el grafo G completo. ¿Sí? Entonces, esta arista E es necesariamente la que tiene, la que hace eso. ¿Sí? Además, como esta arista que estoy tomando no pertenece al árbol óptimo, T' más E tiene un ciclo. ¿Sí? Le estoy agregando una arista que necesariamente va a formar un ciclo. Entonces, vamos a llamarle un ciclo, bueno, ya ocupé la C, voy a ocupar un ciclo D. Entonces, como se verifica que E pertenece a las aristas del ciclo y al mismo tiempo pertenece al corte de los vértices de C, entonces necesariamente vamos a tener lo siguiente, vamos a tener perdón, existe al menos otra arista más, ¿sí? Que verifica lo siguiente. Que pertenece a existe otra arista más, perdón, que pertenece al ciclo. Perdón, al corte. ¿Sí? Lo que estoy diciendo básicamente es que este corte, ¿sí? En realidad tiene al menos dos elementos. Esa es la cuestión que me importa. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Y esto es súper gráfico. ¿Sí? Recuerden que un corte son las aristas que me están uniendo una componente de vértices con el complemento. ¿Sí? Y yo estoy diciendo que E pertenece a un ciclo y a eso. ¿Sí? O sea, la arista E lo que hace es atravesar desde una componente a la otra y además pertenece a un ciclo. ¿Sí? Ese ciclo necesariamente, claro, como yo estoy parado en esta componente conexa, podría pensar, aquí parte mi ciclo y atraviesa al otro lado. ¿Sí? Y después de alguna forma tengo que volver al vértice original. O sea que tiene que haber otra arista que también pertenece al ciclo y que ahora pasa del C complemento al C de nuevo. ¿Sí? O sea, esa otra arista también pertenece al corte. ¿Sí? Sí. Entonces necesariamente, claro, existe otra arista más del ciclo que pertenece al corte, la cual llamaremos F. F. Ahora, resulta que así, si yo tomo el árbol óptimo
le agrego la arista E, que en ese caso ahí se me formó un ciclo, y después le saco esa arista F que me di cuenta que existía, es un árbol generador también, ¿sí? Por el mismo argumento que habíamos dado más arriba antes. ¿Sí? Entonces vamos a tener que esto de acá es un árbol generador, y como T' es óptimo, también se cumple que CDE es mayor o igual al CDF. ¿Sí? ¿Por qué? De nuevo. Resulta que esta arista F que encontré, la cual pertenece a este ciclo y que pertenecía al corte, ¿sí? Que pertenece a esa intersección, además de eso también pertenece a T', ¿sí? Porque el ciclo D era en el grafo T' más E. Así que como la arista F es distinta de E, tiene que pertenecer al árbol T', ¿sí? Claro. Y por el A implica B, como el árbol T' es óptimo, entonces cualquier otra arista, ¿sí? Que cumpliera esas condiciones, que en el fondo acá lo estoy hablando, se me había formado un ciclo y después saqué una, en el fondo hice el reemplazo, entre comillas, voy a tener que el costo de esa otra arista, de la arista E, tiene que ser mayor o igual al costo de F. ¿Sí? Sí. Pero, pero volvemos acá arriba. Resulta que yo había dicho en alguna parte que E era la arista de peso mínimo en el corte. ¿Sí? Lo había dicho acá. ¿Sí? Que era al ocupar la hipótesis que tenía en la parte C. ¿Sí? Entonces, pero por eso de arriba, CDE también es menor o igual a CDF. Así, el costo de E es igual al costo de F. De manera que el árbol T' más E menos F tiene el mismo peso. Así que también es óptimo. ¿Sí? Le cambié un par de aristas, ¿sí? Hice un intercambio de aristas, pero el peso sigue siendo el mismo, así que también es óptimo. ¿Sí? Concluimos al notar que T y T' más E menos F tienen una arista más en común que T y T'. ¿Sí? Y eso es una contradicción. ¿Sí? ¿Por qué una contradicción? Porque yo había dicho que iba a escoger T' de manera que fuera un grafo, perdón, un árbol óptimo que tuviera la mayor cantidad posible de aristas en común con T. Y lo que hice ahora fue, suponiendo que existe una arista que está en T y que no está en T', logré construir otro árbol óptimo que tiene una arista más en común con T. Y eso es imposible porque yo había dicho que T' era aquel que tenía la mayor cantidad posible. Luego, el problema fue suponer que este conjunto era no vacío. Es decir, necesariamente se tiene acá que T igual a T', ¿sí? Porque si esa resta es vacía y los dos son árboles, significa que los dos conjuntos tienen n-1 elementos. Entonces, si a un conjunto de n-1 elementos le resté otro de n-1 y me quedó vacío, significa que los elementos eran iguales. O sea, los dos conjuntos eran iguales. Así que las aristas de T son las mismas que las de T' y los vértices ya eran iguales desde antes, porque los dos eran árboles generados.
y ahí se concluye que efectivamente, bajo la hipótesis de C, ¿sí? De este asunto de los cortes, me implica que el árbol es óptimo. Ok, esa última parte, claro, es un poquito, es un truquito ahí entre medio, pero es un argumento bien típico en realidad, ¿sí? Sobre todo porque funciona bastante bien cuando estamos hablando en cosas que son, digamos, finitas, ¿sí? Porque yo puedo poner esa condición, así, ya, voy a tomar este objeto de acá, pero lo voy a considerar con esta condición, así como que tenga la mayor cantidad de elementos en común, o que sea maximal en algún sentido, ¿sí? O que sea el más grande que está contenido adentro, o cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces eso es un argumento que se da bastante cuando, en general en matemáticas discretas, ¿sí? Porque no hay problema en decir voy a tomar el que sea más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una cantidad finita de opciones, entonces lo que podría hacer teóricamente es chequear todas las opciones posibles y quedarme con la que quiero, ¿sí? Ya en un caso ya de que tenga infinitas opciones, ahí ya se complica un poco, pero acá como todo esto es finito, ese argumento funciona bien. Entonces, para finalizar hoy día, vamos a ocupar una de esta equivalencia, ¿sí? De hecho, vamos a ocupar la segunda, y que nos dice el A implica el A si solo si B, ¿sí? Que esto que para cualquier arista que esté en el grafo y no esté en el árbol, y cualquier camino que una a los extremos de esa arista, necesariamente los costos de las aristas que están en el camino son todos menores o iguales que el costo de la arista. Y eso da origen a un algoritmo que es de fuerza bruta, finalmente, pero que funciona en tiempo lineal, ¿sí? Que es el algoritmo de Kruskal. Que como entrada va a tener un grafo G conexo, un grafo G no dirigido y conexo, y además voy a tener una función de costo acá, a valores reales, y como salida vamos a tener acá un árbol, perdón, generador de peso mínimo. ¿Sí? Y ojo acá, la nomenclatura, un árbol generador de peso mínimo, ¿sí? Como les decía, pueden haber muchos, así que el algoritmo me entrega uno, ¿sí? Con uno me va, no me va a complicar más la vida. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Primero, lo que vamos a hacer es ordenar las aristas de G de menor a mayor según sus costos. O según sus pesos. Segundo, vamos a fijar T igual al grafo que tiene a los vértices de G y no tiene ninguna arista. Tercero, para I igual 1 hasta N, vamos a realizar el siguiente, perdón, hasta M, donde M es el número de aristas de esto, ¿sí? Y N es el número de vértices. Para cada arista, en el fondo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si T, al agregarle la arista, tiene un ciclo, lo que hacemos es descartar EI, y si no, lo que vamos a hacer es T igual a T más EI, ¿sí? Agregamos la arista, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Este algoritmo es súper fácil de entender. Lo que estoy haciendo es, tengo mi listado de aristas, conozco sus pesos, la ordeno de menor a mayor. Y después lo que hago es partir con un grafo que tiene solamente los vértices, no tiene ninguna arista. Y lo que hago es, selecciono una arista de acá. O sea, parto con la primera, la de peso mínimo. Me hago la pregunta, ¿contiene ciclo el grafo al agregar esto? Bueno, en el primer caso eso no va a pasar, ¿sí? Estoy asumiendo que esta cuestión tiene al menos 2 vértices. Entonces, listo, pongo la arista. Me voy a la segunda, la agrego. Se me formó un ciclo, si es que sí, la saco y la descarto. Si no, la dejo agregar, ¿sí? Y así voy repitiendo el procedimiento, ¿sí? Con esto, lo que voy a lograr es que en cada etapa, el grafo que estoy formando, el grafo T, jamás contiene ciclos, ¿sí? Y eventualmente voy a terminar formando un grafo que va a tener necesariamente n-1 arista, ¿sí? O sea, voy a terminar agregando n-1 arista, ¿sí? Tengo que tener al menos n-1 arista en el grafo, ¿sí? Para que esto funcione. Y eso está asegurado porque el grafo que le estoy dando a este algoritmo es siempre conexo, ¿sí? Y un grafo conexo tiene siempre al menos n-1 arista, ¿sí? Entonces, con esto de ir agregando estos vértices en cada etapa, fijándome en que no contenga ciclos, eventualmente voy a llegar a un punto en que voy a tener un grafo con n-1 ciclos y que, perdón, n-1 aristas y que no va a tener ciclos, ¿sí? Es decir, voy a terminar formando un árbol y ese árbol va a ser generador porque partí con todos los vértices del grafo G, ¿sí? Y además va a ser de peso mínimo porque lo fui forzando a ser de peso mínimo. Así, en el fondo, las últimas aristas que voy a ocupar son las del peso más grande, ¿sí? Entonces fui forzando a ocupar siempre, darle preferencia a la que tiene menor peso, ¿sí? Entonces esa es la explicación de por qué esto funciona, ¿sí? No, esa es la explicación de por qué funciona correctamente, la correctitud del algoritmo. Ahora, en cuanto al tiempo de ejecución, primera etapa, necesitamos ordenar las aristas del grafo G, ¿sí? Nosotros ya vimos un método para hacer eso, ¿sí? O sea, las aristas las puedo enumerar, ¿sí? No tengo ningún problema, yo se las puedo entregar enumeradas al computador. Y voy a tener esta función de costo, que también se la voy a entregar codificada de alguna forma. Entonces yo después a cada una de esas aristas la voy a asociar directamente con su peso, ¿sí? Y lo que quiero ordenar ahora son este listado de los pesos, ¿sí? Lo quiero ordenar de menor a mayor. Nosotros ya conversamos de un algoritmo para hacer ordenamiento, ¿sí? Que en el fondo lo que hacía ese algoritmo era dividir la lista en dos y a cada una de las listas aplicarle recursivamente el algoritmo de ordenamiento, ¿sí? Pero finalmente como que al resultado que me dé eso, lo que hago es leerlas desde el inicio hacia el final y voy creando en una nueva lista dependiendo de cuál sea mayor y cuál sea menor, los voy ordenando y me queda una lista completamente ordenada al final, ¿sí? Y eso Ya. habíamos dicho que corría en tiempo, se podía hacer en tiempo, si tenía n números para ordenar, se puede hacer en tiempo n log n. ¿Sí? Hay un algoritmo, bueno, de hecho este algoritmo recursivo hace que aparezca este tiempo de ejecución de n log n, ¿sí? Hay otro algoritmo que es un poco más largo que demora tiempo n cuadrado, ¿sí? Pero con este algoritmo recursivo se logra este tiempo de n log n. Entonces, como yo tengo que ordenar m cosas, en este caso, ¿sí? Que son las aristas, esa parte del algoritmo me va a tomar un tiempo de m por log de m, ¿sí? Entonces, la etapa 1, eso es lo que demora, ¿sí? El resto son cosas constantes, inicialización y todo eso. Así que esto va a tomar, la inicialización de todo va a ser de costo m, ¿sí? En el fondo, enumerar la arista, asignarle los pesos, ¿sí? Eso me va a tomar un tiempo de 2m, y a eso le voy a estar sumando después el tiempo de m log m al momento de ordenar. Así que todo eso es del orden de m log m, ¿sí? La parte 2, bueno, es una inicialización, ¿sí? Es en el fondo, digamos, listar los vértices del grafo y listo, ¿sí? Sin problema. Y la etapa 3 es la que tenemos que tener un poquito más de ojo, ¿sí? Porque
esto me dice, ya, para cada arista tengo que hacer este procedimiento. Tengo que chequear si el grafo al agregarle la arista tiene un ciclo, y si no, agregar el ciclo. O sea, agregar el arista. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Tenemos los algoritmos de búsqueda en grafo. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo ocupar? Yo sé que si yo agrego si tomo la arista, la agrego al grafo que ya tengo, al grafo T. Y a ese grafo T le voy a aplicar el algoritmo de búsqueda en grafo. ¿Sí? Eso que me retorna en general, el generalizado me retorna un bosque. ¿Sí? En el fondo me elimina todos los ciclos que hayan en el grafo. ¿Sí? Si lo aplico varias veces en cada componente con X y todo eso. ¿Sí? Entonces, me da ese resultado. ¿Sí? Y ese resultado que me entrega ese algoritmo que corre en tiempo lineal, ¿sí? Lo que voy a hacer es mirarlo y compararlo directamente con el grafo T más EI. ¿Sí? Entonces, tomo el grafo T más EI, le aplico el algoritmo de búsqueda para eliminarle los ciclos, ¿sí? Y después lo comparo con el grafo T más EI. Si son iguales, significa que no se me formó un ciclo. ¿Sí? Entonces, hago esta asignación de abajo, de la parte del si no. T igual a T más EI. Si el resultado de aplicar el algoritmo de búsqueda en grafo me da algo distinto a T más EI, significa que se formó un ciclo. ¿Sí? Así que descarto EI y continúo. ¿Sí? Entonces, ahí lo que tengo que hacer es aplicar m veces el algoritmo de búsqueda en grafo. ¿Sí? Entonces, cuando eso se hace en un grafo que tiene a lo más n aristas, ¿sí? Porque fíjense que estos grafos de acá siempre van a tener a lo más n. De hecho, siempre van a tener menor o igual a n menos 1, pero por eso, a lo más n. Entonces tengo un grafo que tiene n vértices y n aristas. Eso va a correr en tiempo del orden n, el algoritmo de búsqueda en grafo. ¿Sí? Porque esa cuestión era de orden n más m. Entonces esto me queda como de orden n. Y eso que es de orden n lo voy a estar haciendo m veces. ¿Sí? Lo voy a estar haciendo para cada arista. ¿Sí? En el peor de los casos. Entonces, el tiempo de ejecución de la etapa 3 va a ser del orden de m por n, ¿sí? Del número de aristas por el número de vértices. Entonces, el tiempo de ejecución en total de esto, lo vamos a resumir acá. Esto es del orden de m log m. La etapa 2 es del orden constante. Perdón, orden n. Esto es orden n porque es la asignación de las n cosas. 3, y esto va a ser orden n por m, ¿sí? Porque cada búsqueda es de orden n y la búsqueda la tengo que hacer a lo más m veces, ¿sí? Entonces, si yo sumo estas tres cosas, me dice finalmente que el algoritmo es de orden n por m, ¿sí? Porque el n por m se va a comer al m log m, ¿sí? Y el n por m también se come al n. Entonces, al final todo esto es de orden n por m. Ahora, pequeño teorema, y este lo voy a dejar enunciado solamente. El algoritmo de Kruskal puede ser optimizado para correr en tiempo O de m log n. ¿Sí? Esto nos da una pequeña mejora. ¿Sí? En el fondo ese n que estaba lineal acá, en esta implementación de arriba, acá aparece dentro de un logaritmo. Entonces eso lo hace un poco más rápido el algoritmo. ¿Sí? Y esto principalmente va a tener que ver, vamos a verlo en la próxima clase, va a tener que ver principalmente con la etapa 3, ¿sí? Que esa es la que nos va a entregar el orden logarítmico en n, y que va a tener que ver simplemente con
buscar una forma más eficiente de determinar cuándo se me forma un ciclo dentro de un grafo, a medida que voy construyendo este árbol. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna duda con el algoritmo? No, Ya, bacán. ¿Queda claro por qué funciona? ¿Por qué el tiempo de ejecución es lo que es? ¿Todo eso? sí, Ya, sí. genial. Perfecto, entonces vamos a dejar esto hasta acá. Vamos a continuar con lo último. Sí, pensé que iba a terminar hoy día, pero no, voy a terminar la próxima semana con este tema, ¿sí? Y ya vamos a empezar ya de lleno a estudiar problemas, digamos, un poco más, entre comillas, del mundo real en grafo, ¿sí? Que son los problemas de emparejamiento, problemas de caminos de costo mínimo y cosas de ese estilo, que terminan siendo aplicaciones de esto de acá, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuando uno trabaja con, no sé, en espacios vectoriales, uno busca bases de espacios vectoriales digamos, en espacios topológicos uno busca una base de la topología para poder trabajar y todo eso, como para poder simplificarse las cosas. En términos de grafo, lo que vendría a ser las veces de una base son justamente los árboles generadores. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo este concepto de árboles generadores y esto de encontrar árboles generadores de peso mínimo puede irse adaptando para resolver otros tipos de problemas. ¿Ya? Ya, Entonces, si no hay ninguna otra duda, lo dejamos hasta acá y ya nos comunicamos el día martes. ¿Ok? ya, profe. Ya. Que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.